Vamos a abrir nuestra Biblia en la epístola de los Efesios, capítulo 1, y habíamos visto el sábado pasado hasta el verso 2. Vamos a ver desde el verso 3 al 5. Dice así la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos acá que somos benditos. Dice, y que realmente Él nos bendijo, benditos proporcionalmente en Cristo. Y el hermano explicaba que ya no depende de nosotros, eso ya fue hecho. ¿Y quién podrá revocar o quitar esto? A veces realmente queremos pensar que para vivir en esa bendición o seguir en esa bendición depende de nosotros. Pero no, hermano, ya fue. Dice que proporcionalmente, dice que nos bendijo, no dice nos va a bendecir de acuerdo a cómo andamos, cómo vivimos, cómo nos comportamos. La bendición ya está. La bendición ya está. Y que realmente el Señor nos llegue a mostrar este verso 3. ¿Por qué? El hermano realmente decía recién que toda la bendición está en la nueva creación. Y esa nueva creación no depende de esta vieja que nos vive realmente traicionando día a día. ¿Por qué? Porque esa bendición está en Cristo. Y esa es santa. Esa se comporta de acuerdo a realmente a lo que a Él le agrada. Esa no puede desagradar a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Y Él es la fuente de toda la bendición. Cristo es la fuente de toda la bendición. Y además dice que nos bendijo, no que nos va a bendecir, sino que nos bendijo con toda bendición, no con alguna, con toda, con todo lo que fue prometido para nosotros, con todo lo que Él nos dio. ¿Y dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo. Hermano, realmente a veces el hermano que no tiene enseñanza piensa, dice, bueno, dice, está fuera de la mano de Dios. Él ya, dice, no está gozando, dice, de la bendición. Y sí, no goza porque no entiende nomás. Porque Él dio y no podrá revocarla. Vamos a ver en Números, el libro de Números, qué es lo que dice. Ustedes ya deben estar conociendo a dónde voy. A capítulo 23, Números capítulo 23, y el versículo 20. Si nos podemos ver que acá estaba Balaán, que lo había contratado Balac, el falso profeta Balaán, y él vino para realmente maldecir al pueblo. Pero fíjese que Dios revirtió. ¿Y cómo revirtió? Para mostrarle, y acá estaba en tiempo todavía de la ley.
Pero fíjese lo que dice el verso 20. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Y 21 dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Fíjese, hermano, como decía el hermano, a veces nos miramos y nos desanimamos. Y pensamos, ¿será que así como estoy puedo tomarme de esa bendición? Pero fíjese lo que dice, Él dio bendición. El Señor nos bendijo, dice, con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Y no la puede revocar, porque su Hijo está en usted y está en mí. Él es la nueva creación que está en cada uno de nosotros. Y bueno, dice, no la puedo revocar. Y además dice algo. Dice, no ha notado iniquidad, ni ha visto perversidad en Israel. Hermano, y en la vieja creación hay iniquidad. Y hay perversidad. El hombre viejo es perverso y es inicuo. Pero la nueva creación no. La nueva creación es pura y santa. Y esa está en nosotros, hermano. Y esa nueva creación es bendita. Y por causa de ella nosotros somos bendecidos en Cristo. Y gozamos de esta bendición. Pero a veces por no conocernos más la Escritura, andamos como que no hay bendición para nosotros. Y andamos cabizbajo y decimos, ¿cómo el Señor me va a bendecir a mí? Si mira cómo ando. Y para mejor viene nuestro acusador. Y no, hiciste esto, hiciste aquello. Pero hermanos, si conocemos la palabra y nosotros aplicamos esto, vamos a vivir en la victoria y vamos a vivir en la bendición. Porque es para nosotros. Dice que Él no ha notado de eso. Dice, iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. No ha visto, hermano. Y a veces nosotros vemos así algún hermano en la carne y hace cosas tremendas y decimos, pero qué perverso que sí, en su vieja creación, y es fea. La vieja es fea. Cantaban unos hermanos en Paraguay, dice que domina la vieja. Y sí, y cuando domina la vieja, hermano, es feo. Hermano, pero realmente nosotros tenemos una bendición. Deuteronomio capítulo 33 y el verso 20. Nosotros vemos que nuestro Dios nos dio lo mejor de lo mejor. A la nueva creación la ha bendecido. Dice, Agad dijo, bendito el que hizo ensanchar a Agad, como león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo con Israel, y ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Y así vemos como estos hombres no eran, vamos a decir, hombres muy buenos, mirándolos naturalmente. Pero dice, bendito. Y bendito significa 3 veces dichoso. 3 veces dichoso. Y el verso 29 dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Vemos acá, el pueblo de Israel era un pueblo desobediente. Y el hermano me explicaba algo.
decía que la gracia se manifestaba sobre ellos. La gracia. Porque si no, ellos ninguno, Dios le podría haber dicho así. Dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? No hay otro que el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, que puede gozar. Dice, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro. Él es nuestro escudo, Él es nuestro socorro. Hermano, y a veces hay creyentes que le vemos tan mal. Decía un hermano que el creyente, el vencedor total, brilla como una estrella. Pero a veces su luz es tan pequeñita que no se la ve. Hay que usar una lupa para llegar a verla. Pero vemos que la bendición de Dios reposa sobre esa vida. Y no podemos entender. ¿Y por qué? Porque no creemos a la palabra. No creemos a la palabra. ¿Por qué? Porque la bendición ya fue dada y no la puede revocar. Ya le dio. Es como la salvación. Es un regalo. Y bueno, la bendición de Dios ya fue. Que le dijo a Abraham, te bendeciré a ti y a tus simientes. Y nosotros somos simientes de Abraham. Y esa bendición llega hasta nosotros. Dice que cabalga sobre los cielos. Y nosotros cabalgamos junto a Cristo en los lugares celestiales. Cuando Cristo fue levantado de entre los muertos, ascendió, subió a las regiones celestes. Y hermano, allí estaremos un día con Él. Estaremos un día con Él. Pero por fe ya estamos en esas regiones celestes. A veces realmente vivimos como que estamos allá muy bajo en un abismo. Pero no, estamos en las regiones celestes con Cristo. Con Cristo. Vamos a ir a Efesios, libro de Efesios capítulo 2. Y vemos realmente cómo el apóstol Pablo escribió este libro de provisión para nosotros. Para nosotros. Él nos dejó esto, capítulo 2 y el verso 6. Y juntamente, dice, con Él nos resucitó. Y asimismo, si nos portamos bien, nos hará sentar. No, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Hermano, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, juntamente con Cristo. Qué glorioso, hermano, cuando podemos entender esto, cuando realmente podemos ver y por los ojos de la fe, ver que ya estamos allí provisionalmente. Y dice que nos resucitó y nos hizo como Él, con el mismo poder que Él resucitó, nos levantó junto a Él. Miren cuál es nuestro lugar. Y nosotros pensamos que estamos acá en la tierra, ¿no? Y andan esos virus, y andan cuantas cosas, y suceden cosas. Pero nuestra nueva vida está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Y hay un coro, dice, y el diablo no lo puede tocar. Pero no solo el diablo, nadie lo puede tocar. Porque ¿quién nos puede arrebatar de allí, del lugar donde estamos sentados, gozando junto a Cristo? Nada, nada, hermano. Nos sentó. Qué bueno cuando entendemos. Ya en provisión estoy sentada con Él. ¿Dónde? En los lugares celestiales, en la mente de Dios y su reconocimiento. Él ya nos ve en los cielos, donde pasaremos la eternidad, hermano. En la mente de Dios Padre, Él ya nos está viendo junto a su Hijo.
Él ya ahí está mirando por nosotros. Y nosotros acá todavía estamos, Señor, si tú me llevas. ¿Y por qué? Porque estamos muy pegados a esta carne. Y nos miramos y decimos, ¿yo? Sí. Solo tenemos que creer, porque estamos en Cristo y estamos identificados con Él. Y así Él llega a ser magnificado. Su nombre es magnificado en nosotros. Hermano, qué glorioso. Yo mientras el hermano explicaba, pensaba en lo que estos días leía en cuanto al estudio. Qué glorioso lo que el Señor ha hecho en nosotros. Filipenses capítulo 1, el verso 20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, ya sea o por vida o por muerte. Fíjese la seguridad del apóstol Pablo. Por eso él pudo decir el versículo próximo, mas si el vivir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él pudo decir esto. Bueno, si sigo viviendo, Cristo es magnificado en mi vida. Y si muero, Cristo es magnificado en mi vida. Y a veces estamos muy pegados acá. Hablábamos con una hermana hace un rato y decíamos, el Señor ya viene. Pero cuando vemos que ya nos estamos por ir, empezamos a decir, no, Señor, déjame, no, otra vez un poco más. Pero no, el Señor ya viene. El Señor ya viene. Y vemos todo lo que sucede. Y llegamos a vivir por Él. Como leímos el verso 21. Y al sentir que está en nosotros es nuestra esperanza de gloria, hermano. Una esperanza de gloria. Y sentimos que en nuestra vida nada nos puede tocar a menos que Él permita. Si nosotros somos de Él. Y bueno, a veces nos ponemos como chicos caprichosos, no, nada me va a tocar. Pero ¿y si Dios permite? Pero si permite va a ser para bien también. Va a ser para bien. Vamos a ver Colosenses capítulo 3 y el verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oh, qué es doble seguridad. Dice, habéis muerto. ¿A qué? Al pecado. Y vuestra vida está escondida, dice, con Cristo en Dios. Dice que su vida y la mía están escondidas en Cristo. Hermana Mirta, su vida está escondida en Cristo. La mía está escondida en Cristo. Hermana Fanny está escondida en Cristo. Y los hermanos, allá hermano Gabriel, el hermano acá, está escondido en Cristo. Estamos escondidos en Cristo, hermano. Y nada nos puede tocar, a menos, como dije, que el Señor permita. A menos que el Señor permita. Tenemos una doble seguridad porque dice que está escondida en Cristo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Dónde? En Dios. Y qué seguridad, es una doble seguridad. Evangelio de Juan, capítulo 10, una parte muy conocida. Cuando queremos hablarle a un hermano que no conoce el mensaje. Y ellos piensan, bueno, yo peco, me voy al infierno, y así andan desanimados por allí. Y nosotros le decimos, no, hermano, su vida está escondida en Cristo. Lo que peca es su cuerpo, esa carne. Ahí hay pecado. Pero el capítulo 10, el versículo 27, dice,
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy una vida de a cómo se portan. No, dice vida eterna. Estamos escondidos en Cristo. Él nos dio vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Y acá viene la doble seguridad y nadie puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y después dice, yo y el Padre uno somos. Ahí estamos escondidos, escondidos como decía Colosenses, como decía Colosenses. ¿Y quién nos puede sacar de allí? Nadie, ni usted mismo, ni yo mismo puedo salir de esa seguridad. Pero les había dicho algo más, a menos que el Señor permita que algo nos toque. Pero jamás, hermano, dejará que seamos totalmente destruidos. Puede tocar. Y nosotros sabemos, el hermano hace poco, hace unos meses, un año, más o menos estaba dando un estudio. Vamos a ir a Job, capítulo 1. Y ahí vemos la permitencia de Dios. La permitencia de Dios. A veces somos tocados. Dios quiere tratar con nosotros en la nueva creación. Pero esa nueva creación a veces no se rinde. O sea, esa vieja creación no permite que la nueva creación realmente trabaje en nuestra vida, porque la nueva creación vive rendida al Padre. Pero la otra le pone obstáculos. Y vamos a ver qué dice el verso 7 al 12. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Pero cómo? Dios declaraba algo de Job. Y si nosotros seguimos leyendo y vamos a ver algunos versículos, Job era un religioso perfecto. Pero Dios estaba mirando el futuro más allá, como hizo en el apóstol Pablo. Dios miró más allá. Pablo había venido con una comisión de llevar preso a los cristianos, pero por ahí Dios se le apareció. Y él le dice a Ananías, deja pues, yo le mostraré, dice, cuánto le es necesario sufrir por mi causa. Pero instrumento escogido me es este. Y Job era un instrumento escogido, pero Dios tenía que tratar con él. Dios tenía que tratar con Job. Y dice, y respondiendo Satanás, verso 9, a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene y al trabajo de sus manos has dado bendición? Ahí está, ahí está. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Habrá dicho Satanás, bueno, ahora Job va a negar a Dios y yo voy a ganar. Pero Dios estaba mirando ese corazón que estaba tan cubierto de religiosidad. Y Dios quería sacar eso de Job, quería pulirlo, quería hacer un Job perfecto, el varón perfecto, como dice allí Efesios, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y él quería tratar ahí con Job, pero tenía que tratar. Y viene Satanás y tienta a Dios, como que Dios nos ve, como que él sabe más que Dios. Y Dios le responde. Y bueno,
Y vemos acá que Dios amaba a Job y veía el futuro, pero tenía que trabajar, como dije, en él y quitarle algo, la suficiencia propia. A veces, hermanos, somos muy suficientes. Y yo puedo, y yo hago, como hizo Israel. A todo lo que Jehová nos ha mandado, eso haremos. Todo. ¿Por qué? Ellos estaban creídos en su suficiencia. Y Dios tenía que quitar esto. Porque eso estorba el obrar de Dios. Y aunque tenía integridad, tenía que perder toda su alta estima. Y Job se estimaba mucho. Fíjese que él más adelante dice, ¿no era yo ojo al ciego? A mí venían y me consultaban todos a la puerta de la ciudad. Job tenía una alta estima de sí mismo. Y Dios tenía que humillarlo y descender. Qué tremendo, hermano. Y además él estaba muy orgulloso de todo lo que tenía, de todas sus posesiones, y de sus hijos ofrecía para que él quería cubrir a sus hijos. Pero vamos a verlo más adelante eso. Pero vemos que primero comenzó a perder sus posesiones, sus bueyes y sus asnas. Los bueyes y las asnas. Los bueyes, una religiosidad, y asnas muy cerca de los bueyes, la carnalidad. Y a veces parecemos muy espiritual y nos engañamos, porque decimos, yo soy espiritual. Y el Señor nos quiere mostrar, eso quiero sacar de vos. Eso quiero sacar de vos. Y hermano, y a veces nos sentimos, ay Señor. Pero era una demostración carnal. Versículo 13 al 15 de Job. Acá viene lo segundo. Y un día aconteció que, lo primero, que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Su hermano el primogénito. ¿Qué le hace acordar esto? A Lucas. Había un hermano primogénito, el hermano mayor. ¿Vio? Y ellos estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas y paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte las noticias. Primero le quitó su ganado y los criados. ¿Y a dónde estaban? Como dije, en la casa del hermano mayor. Lucas 15, 25 al 31. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes, con ramera ha hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta,
y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vemos acá, hermano, la religiosidad y la suficiencia propia. Él se creía muy perfecto porque dice que siempre había estado cerca del Padre y le había servido. Y realmente él había estado allí. Él había estado allí. Y según él no le había desobedecido jamás. Pero había algo. Él estaba muy suficiente en sí mismo. Y la suficiencia propia nos impide gozar de toda la bendición que nos fue dada. ¿Por qué? Porque él podía alargar su mano de haber gozado de esa bendición. Pero claro, estaba muy religioso. Si papá no me da. Pero si era para él. Era para él. La bendición era para él. Él podía tomar y disfrutar. Pero no disfrutaba. Él andaba religiosamente. Hermano, a veces el verso 16 dice, realmente él no había sabido gozar de lo que el Padre le había dado. ¿Vio? Y se había ido, y dice que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Esto está hablando del hijo pródigo, que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pero allá el hijo estaba en medio de la bendición, el hijo mayor. Y así, hermano, actúa el religioso. No sabe gozar, no sabe gozar. A veces lo que damos la palabra no permitimos que otro aproveche el pasto fresco y delicado. ¿Por qué? Eso me toca a mí. Yo solo tengo que aprovechar. Yo solo tengo que hacer. Y esa es una suficiencia propia. Una vez, estando nosotros en una iglesia, en la iglesia legalista donde luego salimos, se levantó mi esposo, le dieron un lugar y él habló. Y dijo que había algo más, que había que prepararse, porque había una esposa, y a que había que ganar a Cristo. Y el pastor dice desde el banco, ese soy yo, dice, yo lo voy a ganar. Pero él no había escuchado todavía cuál era, de qué manera, que él tenía que abrazar la gracia, que él se pensaba que él era el mejor, que era el único que iba a ganar a Cristo. Hermano, realmente qué bueno que nosotros, hermano, tenemos este mensaje que nos abre los ojos y que le damos a todo. El pastor no quiere correr solo, él quiere enseñar al pueblo y que los demás también corran. Y que los demás también corran. Y hermano, y si todavía eso no está en nosotros, y como decía el hermano, el que está escuchando y aquel que quiere ser obrero, tiene que dar toda la verdad, para que el que escuche pueda correr y pueda ganar a Cristo. Pero si nosotros retaseamos, Pablo le dijo, por 3 años de día y de noche no he reunido, dados todo el consejo divino, todo, no le retaseó nada, Salmo 23, vamos a ver. Tenemos que dar ese pasto delicado. ¿Y cuál es el pasto delicado que tenemos? La gracia, hermano. La gracia es un pasto que no hay en cualquier lado. No cualquiera, hermano, tiene el mensaje de la gracia. Y a nosotros por gracia, no porque éramos mejores. Un día el Señor se dignó llamarnos y puso un tesoro en nuestras manos. Salmo 23, versículo 1 a 3. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Hermano, ¿no le ha dado a usted, desde que conoció la gracia, un descanso? Descansamos sobre la obra redentora de la cruz.
ante realmente, yo me acuerdo cuando habíamos caído de la gracia, tenía una hija que se me había casado y estaba en el mundo, que es la que está en España, y cantaban un himno y decían: este mundo pecador que no ha creído. Y el hermano decía: cuando venga el Señor, dice, correrá a la iglesia, dice, y va a decir: ¿dónde está mi papá y dónde está mi mamá? Y hermano, y yo pensaba en mi hija y no tenía descanso. Y yo sé que mi hija es salva, hermano. Ella fue llenada con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no viene a nadie que no es su hijo. Esa es la señal más segura que tenemos, la más segura, la llenura del Espíritu Santo. Y ella fue llenada con el Espíritu Santo. Pero hermano, yo escuchaba que cantaban esos y tenía una tranquilidad, hermano, y lloraba y me derramaba delante del Señor. Pero el día llegó, hermano, que a pesar que me había criado en este mensaje, había dejado esto. Y bueno, por eso él dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y había entrado esa levadura. Y yo negaba, hermano, la vida eterna. Se fue al mundo. Y bueno, si viene Cristo y le encuentra así, bueno, ya se queda y se va al infierno. Y sufría. Pero la gracia dice que da descanso, da reposo. Y dice: en lugares de delicado pasto me hará descansar. Eso es lo que tiene la sana doctrina. Nos hace descansar, hermano. ¿Por qué? Porque descansamos sobre la obra redentora de Cristo. Y tenemos seguridad. Habíamos leído primero que tenemos una doble seguridad. Estamos en las manos de Él y en las manos del Padre. ¿Y quién nos podrá arrebatar de Él? Ni yo si quiero salir. Ni yo si quiero salir. Dice: junto a agua de reposo me pastoreará. Dice. Junto a agua de reposo me pastoreará. Dice. Confortará mi alma, dice, y me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Fíjese, confortará, nos sentimos confortados. Sí, hermano, yo no le voy a decir que cuando tenemos a alguien que no se congrega de nuestros familiares, que anda por allí perdiendo su tiempo, nos vamos delante del Señor y clamamos. Yo entiendo eso, y pedimos al Señor, pero no con desesperación, porque si recibió a Cristo, sabemos que el Señor le va a traer, no le va a dejar, porque es su hijo. Y sabe una cosa, que el Señor está más empeñado que usted y que yo, en traerle. Qué gloriosa seguridad tenemos, y vamos confortados. Esto es lo que nos enseña el glorioso mensaje de la gracia y de la gloria, hermano. El glorioso mensaje de la gracia y de la gloria. Hermano, que el Señor realmente nos muestre que a dónde estamos, hermano, a dónde estamos, a dónde estamos. A veces realmente no entendemos, hermano. A veces no entendemos cómo realmente el Señor nos pudo dar esto. Y queremos vivir como en la ley. Y incluso a veces queremos guardar la ley. A veces queremos guardar la ley. Pero que el Señor nos muestre, hermano, nos revele realmente cómo tenemos que hacer, hermano. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque cuando no entendemos somos obstáculos. Él nos ofrece todo el descanso. Él nos ofrece todas las cosas. Y bueno, vemos, hermano, que realmente volvemos al capítulo 1 de Job. Seguimos con Job.
Vemos que otra posesión le sacó. El verso 17, 16 y 17. Y aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo: fuego cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, y solo escapé yo para darte las noticias. Bueno, acá siguió quitándole cosas el enemigo. Siguió quitándole cosas el enemigo, hermano. Él estaba empeñado en moverlo a Job. Y el verso 17 dice: todavía estaba yo, aparece el tercero, hablando, y vino otro, y dice: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y los llevaron, y los mataron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjese, hermano, acá vino contra el que transportaba la palabra. El camello era el transporte de aquel tiempo, pero nos habla de la carne y la hinchazón. Y vemos que mataron aún a los criados, pero aunque vemos un cuadro tremendo, Dios estaba ordenando todo. Qué tremendo para Job, ¿no? Después de ser un hombre tan rico, de tener tantas posesiones. Y es un cuadro que, Dios mío, y cuando no entendemos vamos a lo natural. Pero esas posesiones son las que a veces tenemos dentro de nosotros. Y Dios quiere quitar de nosotros estas posesiones. Porque están estorbando, están molestando para el obrar de Dios, para el obrar de Dios. Y como dije, vemos un cuadro tremendo, pero Dios estaba ordenándolo todo. Y ahora vamos a ver que venía algo más fuerte. Y a veces es así, hermano. Verso 18 y 19. Entre tanto que se hablaba, vino otro que dijo: tus hijas y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Otra vez aparece el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y si lo miramos, hermano, naturalmente, qué dolor para un padre y una madre. Qué dolor. Pero aún en eso Dios estaba obrando. Aún en eso Dios estaba obrando. Sus hijos e hijas nos habla de nuestras tendencias. A esas que más mezquinamos. Porque a los hijos los mezquinamos, ¿verdad? ¿Cómo no queremos que nadie toque nuestros hijos? ¿Cómo no queremos que nadie venga y hable de nuestros hijos? Y que nos digan algo de nuestros hijos. Y que toquen. ¿Por qué? Porque son nuestros, son míos. Mayormente la mamá, ¿no? Y que son chiquitos. Pero eso es lo que más mezquinamos. Y Dios tenía que tocar esa tendencia que más mezquinamos. Y no pensamos, hermano, que eso estorban en nuestro desarrollo, pero sí lo hacen. Esa tendencia que más mezquinamos, esa tendencia que nosotros, no, pero esto es poquito, esto es mío. Al Señor no le molesta, eso le molesta al Señor. Que el Señor nos ayude y nos muestre, hermano, esa tendencia. Yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Yo hago así y punto. No, tiene que ser como el Señor dice. Y fíjese, usted sabe ya cuando le voy a dar la cita a dónde voy. Cantares capítulo 2.
y el verso 15. Cazadnos, dice, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, o sea, están creciendo, son muy pequeñas. Y a veces no damos lugar a eso. No pensamos que eso nos molesta, es pequeño. ¿Y qué le va a molestar esto al Señor? Y fulano me dice esto, o la palabra lee esto a propósito porque sabe que yo tengo esto, y es muy fanático. O la hermana es muy fanática. Pero eso que más mezquinamos, porque es pequeño y lo tenemos ahí dentro del corazón, y está ahí, y no deja que la nueva creación crezca, para que comience a menguar. Pablo dice, es necesario, dice, que Él crezca, dice, y que yo mengue, dice. Eso molesta, hermano. ¿Pero qué está diciendo la hermana Carmen? Él quería correr bien. Él que hacía. Él incluso ofrecía sacrificio por sus hijos. Hermano, usted debe amar a sus hijos, pero debe dejarlos desarrollar. Tenemos enseñanza para las dos cosas, para esas tendencias pequeñas, pero que su hijo y su hija, usted debe darle la palabra, pero déjelo desarrollarse. Y si se va un poco, el Señor lo va a traer. A veces nosotros lo queremos traer, hermano, con cuerdas humanas, y le hacemos daño. Pero vamos a darle la palabra nomás. Vamos a enseñarle la palabra. Y la palabra va a ser la obra, hermano. Y bueno, y así mirar sus tendencias. Hermano, están en los hijos e hijas de la carne. Y esa carne, hermano, a veces mezquinamos tanto que nos justificamos. ¿Y cuáles son esas tendencias también? Entra el orgullo, entran los rencores, entran las malas costumbres, el chisme entre los santos. Y esto nos van a impedir, hermano. ¿Por qué? Estamos llenos, hermano. No hay lugar, al Señor lo tenemos allá en un rincón chiquitito. No dejamos que la nueva creación se desarrolle. Porque estamos llenos de rencor. Estamos llenos de suficiencia propia. Esas son las pequeñas zorras y las que más daño hacen al santo. Porque nos encerramos en nosotros mismos. Que el Señor nos ayude, hermano, a entregarle, Señor, acá estoy. Quita de mí. No crea que yo ya lo hice, hermano, totalmente. Voy cada día al Señor y le digo, bueno, Señor, ayúdame. Porque el Señor tiene poder y la palabra es la que nos edifica. ¿Y qué dice Hechos 20:32? Dice, y ahora encomiendo a Dios, dice, y a la palabra de su gracia. Hermana, no hay otra palabra. No pueden amenazar mucho, no pueden decir muchas cosas, pero la palabra de gracia es la que tiene poder para transformar y cambiar nuestra vida, hermano. Y a veces no nos gusta, a veces nos quisiéramos levantar del culto porque decimos, ¿y quién le contó lo que yo hice o lo que yo pienso? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Pero, hermano, el Espíritu Santo nos conoce. El Espíritu Santo nos conoce. Y Él quiere cazar esas zorras y echarlas de nosotros. Vamos a dejar acá, pasó el tiempo.